tenemos que reconocer en primer lugar que el maíz es un cultivo netamente americano que tiene una importancia grandísima. Hay estudios arqueológicos que muestran que en Colombia, en el Caquetá Medio, había maíz hace 8.100 años. Es decir, el maíz ha estado caminando con los pueblos latinoamericanos, o de la Abya Yala, sería más adecuado en este caso decir, desde hace miles de años. Como dice el abuelo Imica, desde que el tiempo es tiempo, desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Colombia pues es un centro de diversidad del maíz con más de 34 razas originarias del país, de las cuales existen cientos de variedades que protegen y cultivan las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Con el maíz obtenemos muchísimos productos, base de nuestra alimentación, como la chicha, la mazamorra, el bollo, la arepa, la empanada, el masato, bebida tradicional de nuestra cultura. Pero al mismo tiempo, el maíz es el cultivo más manipulado que existe. Tenemos de maíz variedades de alto rendimiento que entraron con la Revolución Verde, tenemos híbridos, es decir, que no pueden volverse a reproducir, y desde más o menos el iniciado de este nuevo milenio tenemos maíz genéticamente modificado. Cuando nos promocionan los transgénicos, se dice que los transgénicos van a resolver el hambre en el mundo, van a enfrentar el cambio climático, van a aumentar la calidad nutricional de los alimentos, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos en América Latina y en el mundo es que solamente existen posicionados fuertemente dos tipos de maíz transgénico. Tenemos que el 10% del maíz que se siembra a nivel mundial y en América Latina es resistente a herbicidas, especialmente al herbicida glifosato. Estos son cultivos que han sido manipulados para ser usados con el herbicida. Ahora bien, cuando se utiliza el mismo herbicida de manera continua, surge siempre las supermalezas, es decir, plantas adventicias que si no fueran monocultivos no se les consideraría como malezas, que se hacen resistentes al veneno. Entonces, lo que ha hecho la industria de la biotecnología es desarrollar nuevas variedades resistentes a nuevos herbicidas, cada vez más venenosos y más potentes, incluido, por ejemplo, el 2,4-D que fue utilizado en la guerra de Vietnam como defoliante. El otro 10% son cultivos con resistencia a insectos, es decir, son plantas que producen sus propios insecticidas. Y así como sucede con las malezas, también sucede con los insectos, que al estar expuestos al mismo tipo de toxina, se vuelven resistentes a estas toxinas que se llaman BT. Entonces, la industria tiene que estar desarrollando cada vez nuevos tipos de maíces insecticidas. Es decir, podríamos hablar que este tipo de cultivos transgénicos son una especie de declaración de guerra al campo. El 80% restante de maíces son maíces que se llaman con genes apilados, es decir, que tienen tanto resistencia a glifosato o a otro herbicida, a veces tienen resistencia a 2 o 3 herbicidas y tienen también resistencia a 3, 4 insectos. Es decir, son verdaderas bombas de tiempo. Y es que el tema de los impactos de los transgénicos no es solamente, como dicen muchos investigadores, un cambio en un gen o en una planta, sino que es una transformación que causa muchos impactos en el ambiente, en la salud, en los ecosistemas, en los sistemas productivos, en las culturas de la gente. ¿Por qué los cultivos transgénicos están prohibidos en la mayoría de los territorios de la Unión Europea? Las semillas transgénicas generan contaminación genética de la semilla nativa. Hay estudios de contaminación serios, hay demandas sociales contenidas en lo que tiene que ver con los territorios libres de transgénicos y sin embargo la política no cambia. Desafortunadamente, pues todos y todas sabemos que el proceso de implementación de los acuerdos de paz, concretamente de la reforma rural integral, pues ha sido muy poco. Y los intereses de las empresas en este país no pueden prevalecer sobre los derechos de los habitantes. Las casas familiares y comunitarias de la Red de Semillas Libres de Antioquia estamos protegiendo nuestros maíces criollos y nativos de los cultivos transgénicos por medio de los intercambios que nos permiten la libre circulación de las semillas, incidiendo principalmente en los territorios, en ferias, con nuestros vecinos y en encuentros. Hay que aclarar que el maíz es una de las especies que en su fecundación se caracteriza por tener una polinización cruzada.
Entonces son plantas que necesitan de otras plantas para polinizarse. Entonces está el flujo de genes que se da por el viento, insectos y animales. Eso es un procesamiento natural que está en constante fluir. Bueno, pues eso digamos también hasta ahora no lo están evitando o no lo están negando. Están matando a todos estos animales con glifosato y todos esos agroquímicos que intensifican, digamos, las toxinas que empiezan a evitar la polinización. Eso también es otro riesgo donde la alimentación está comprometida. Hay suficiente evidencia que ha venido siendo recolectada por parte de las comunidades, como ustedes ya muy bien saben, que básicamente demuestra los efectos nocivos que tiene esta no solamente sobre la salud de la tierra, sino también sobre la salud de las personas y específicamente en el largo plazo. Obviamente que los actores que defienden el subsistema de propiedad intelectual, los que defienden los derechos de propiedad intelectual que tienen que ver con derechos de obtentores de variedades vegetales o de patentes, pues van a decir que estos estudios no son científicos, o los actores que, por ejemplo, estudian el tema que tiene que ver con las semillas certificadas van a descalificar este tipo de estudios, ¿sí? Porque ellos, digamos, tienen también unos intereses y unas motivaciones en que se aprueben las semillas certificadas y en que se obtengan los derechos de obtentores de variedades vegetales y los derechos de patente. Porque sabemos que esta discusión no solamente es científica, sino también es política, en el sentido en que se ha generado una matriz ideológica y mediática pro-transgénica que está basada fundamentalmente en estudios científicos que en su mayor parte tienen graves conflictos de interés no declarados, al ser financiados fundamentalmente por las industrias que monopolizan estas tecnologías, pero que aún así no han logrado comprobar con total certeza que este tipo de tecnologías son seguras. Nuestros médicos tradicionales, nuestros sabios y sabias, tienen mucho que decir y no han sido escuchados. Nuestros Huarjayos, Macucos, Mamos, Tashinaibis, Tivas, todas estas autoridades espirituales que guardan una profunda relación y un conocimiento sobre las semillas, no tanto como una mercancía, sino como una medicina. El alimento entendido como nuestra primera medicina, y yo creo que todo este tema de la pandemia ha sido un llamado a recordar esa relación. Aquí queremos conservar ese proceso de comunidad y de comunión con los seres que habitan este hermoso territorio, y entre ellos tenemos el valor que le damos hacia una planta tradicional que viene desde nuestros ancestros, como lo es el maíz. Por eso en el año 2018 se hizo un acuerdo con el Consejo Municipal donde se hizo una coordinación y articulación entre la comunidad, las organizaciones sociales, la autoridad pública, en ese caso la alcaldía y el Consejo Municipal, para poder hacer esta declaratoria, declarar a San Lorenzo territorio libre de transgénicos, buscando proteger al maíz como elemento cultural biodiverso de este municipio. Hemos sido invadidos a lo largo de la historia por elementos que vienen desde afuera. Sabemos que si llegan esas semillas transgénicas van a contaminar lo que tenemos, lo que hemos conservado durante mucho tiempo, y eso haría que perdamos lo que tenemos. Queremos cuidar este patrimonio nuestro, que son nuestras semillas de maíz criollo, lo que genera nuestra riqueza ancestral. Esto nos ha generado conflictos con otras organizaciones que son externas, quienes han demandado nuestro acuerdo. En este momento estamos defendiendo esa propuesta nuestra de cuidar la vida. Esperamos que otras voces también se unan para poder seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, cuidar de la vida y cuidar del territorio. Mentira, la verdad. Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre, hecho de maíz. Sembrado para negocio es el hambre del hombre que fue hecho de maíz.